Hola, mi nombre es Israel Quirce Moya y soy estudiante de la maestría en Administración de Empresas en la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología ULSI. Hoy quiero invitarles a imaginar algo muy cotidiano. Pensemos en esa panadería de barrio donde compramos pan recién hecho o en ese restaurante familiar donde siempre nos atienden con una sonrisa. Ahora, imaginemos por un momento que estos negocios tuvieran acceso a herramientas como inteligencia artificial y computación en la nube. ¿Cómo cambiaría su forma de trabajar? ¿O serían más eficientes? ¿Quizá más competitivos? Esa fue precisamente la pregunta que me impulsó a realizar esta investigación de graduación con el título Impacto de la inteligencia artificial y el cloud computing en la optimización de recursos y costos en las pymes de alimentos y bebidas en Costa Rica. Ahora bien, en Costa Rica las pequeñas y medianas empresas representan más del 95% del tejido empresarial. Son un pilar económico importante, sí, pero también son las más vulnerables frente a la transformación digital. Factores como recursos limitados, escasa formación tecnológica y además muchas operan con procesos manuales que ya no compiten en un mundo globalizado. Sin embargo, ahí están, resistiendo, adaptándose y en algunos casos innovando. Frente a este panorama, la inteligencia artificial y el cloud computing no deben verse como una herramienta futurista o que es inaccesible. Al contrario, son instrumentos estratégicos capaces de transformar por completo la manera en que estas empresas operan, también toman decisiones, atienden y crecen. El propósito principal de esta investigación ha sido analizar estas tecnologías realmente pueden ayudar a reducir costos y mejorar la eficiencia operativa en las pymes del sector de alimentos y bebidas en Costa Rica. Para ello me planteé cinco objetivos específicos. Medir el uso actual de la inteligencia artificial y el cloud computing en el sector, analizar su impacto en la optimización de recursos, verificar si estas herramientas ayudan a disminuir los gastos operativos, identificar las principales barreras que frenan su implementación y, por supuesto, al final generar recomendaciones prácticas para facilitar la adopción de estas tecnologías en el sector. Para esta investigación utilicé una metodología mixta. Por un lado, encuesté a más de 100 personas, entre ellos estaban consumidores, propietarios, empleados, administradores de pymes, y por otro lado realicé entrevistas cualitativas que me permitieron comprender estas tecnologías, cómo se usan en la práctica y qué sienten quienes ya están experimentando con ellas. Esta combinación permitió unir los datos con las emociones, porque sí, detrás de cada pyme hay historias humanas que también importan. Ahora, quiero contarles un poco sobre lo que encontré luego de hacer este estudio y créanme que fue mucho más interesante de lo que imaginaba al principio. Para empezar, me sorprendió descubrir que más del 70% de las personas encuestadas, tanto consumidores como gente que trabaja en pymes, ya usa inteligencia artificial de una u otra manera. Y con esto no estamos hablando de robots futuristas o cosas por el estilo, estamos hablando de cosas tan simples como usar herramientas simples de inteligencia artificial para elegir, por ejemplo, el mejor restaurante con mejores reseñas, o de empresas que utilizan herramientas para analizar datos de ventas y tomar decisiones más informadas. Pero no solo con eso, casi la mitad de las pymes consultadas, 47%, ya usa servicios de computación en la nube como Google Drive, OneDrive o incluso plataformas más especializadas como Azure o Amazon Web Services. Ahora, ¿qué significa esto? Esto nos dice que muchas empresas pequeñas ya están dando pasos importantes, incluso sin saber lo que están haciendo realmente o del todo, y esto se llama transformación digital. ¿Y para qué están usando estas herramientas? Bueno, los beneficios que más me mencionaron durante el análisis fue
fueron bastante claros, como automatización de tareas repetitivas, reducción de errores humanos, respaldo seguro de la información y sobre todo una visible calidad del servicio al cliente. Muchas personas hablaron de cómo estas técnicas les han ayudado a tomar decisiones más rápido, organizar mejor sus inventarios o simplemente ahorrar tiempo y dinero en procesos que antes se hacían de forma manual. Ahora, pasemos a los datos un poco más técnicos y términos poco más estadísticos, pero que nos dicen mucho acerca de esta investigación. Aplicamos una correlación y vemos algo muy importante. Quienes usan inteligencia artificial son quienes más perciben mejoras en la eficiencia de sus procesos. Es decir, hay resultados concretos detrás de su uso. Luego hicimos una prueba TED Student para comparar conocimientos de estas herramientas entre consumidores con el personal administrativo. Y como era de esperarse, los administradores de empresas sabían más, pero eso no garantiza que siempre las estén usando de manera correcta. A veces el conocimiento está, pero no aplica por miedo o por falta de tiempo o simplemente porque no se sabe por dónde empezar. Y vamos a ver, quizá uno de los datos más relevadores vino de una regresión lineal simple. Aquí lo que queríamos saber era si el uso actual de estas tecnologías influye en la probabilidad de seguir usándolas en el futuro, lo cual el estudio nos dice que sí, totalmente. Hay una relación significativa, en otras palabras, quien empieza a usar inteligencia artificial o servicios en la nube, por lo general, sigue utilizándolos, porque ve los resultados, se acostumbra a la eficiencia y ya no quiere volver atrás. Otro análisis que hicimos usando un ANOVA de un factor nos mostró diferencias interesantes según el rol de las personas. Por ejemplo, los propietarios y administradores mostraron una actitud mucho más positiva y abierta al futuro uso de estas tecnologías, mientras que los empleados y algunos consumidores aún sienten cierta distancia. Esto es clave porque para que la tecnología funcione de verdad se necesita incentivar el uso. En resumen, encontramos que el sector ya está caminando en la dirección correcta. Hay una buena base de conocimiento y que la mayoría de las personas entrevistadas, más del 80%, dijo que está dispuesta a seguir utilizando inteligencia artificial y cloud computing en el futuro, y siempre y cuando tengan las herramientas y el apoyo necesario. Estos hallazgos me dejaron una sensación clara: las pymes no están tan atrasadas como solemos pensar, pero sí necesitan más orientación, capacitación y sobre todo confianza para dar el siguiente paso. Ahora también hay ciertos retos y oportunidades, y tomando en cuenta lo mencionado anteriormente, es decir, que no todo es tan fácil como adoptar una app o suscribirse a una plataforma, las pymes también enfrentan retos claros como la falta de capacitación, costos iniciales percibidos que son bastante altos, la resistencia cultural al cambio y sobre todo dudas sobre la seguridad y confidencialidad de los datos. Sin embargo, hay una señal muy positiva de cómo se menciona en puntos anteriores. Más del 80% de los encuestados dijeron que estarían dispuestos a seguir utilizando inteligencia artificial o computación en la nube, siempre y cuando reciban el apoyo adecuado. Esto nos dice algo fundamental: la intención está ahí, solo falta un acompañamiento y seguir incentivando el uso de estas tecnologías en los negocios. Con base a los hallazgos, propongo 6 recomendaciones claves en este estudio. El primero es hacer un diagnóstico tecnológico inicial para saber en qué áreas vale la pena invertir primero. El segundo es capacitar continuamente al personal, no solo en lo técnico, sino también en estrategia. El tercero sería usar soluciones accesibles como Power BI o Google Workspace, que no requieren grandes inversiones de dinero ni tiempo. El cuarto sería reforzar la ciberseguridad con políticas claras de protección de datos.
fomentar una cultura de innovación donde el cambio no se vea como una amenaza, sino más bien como una oportunidad. Y por último, buscar alianzas estratégicas con universidades, cámaras empresariales o incluso desarrollos tecnológicos o pequeñas empresas de software que quieran incursionar en el sector. Me gustaría mencionar que esta investigación demuestra que la inteligencia artificial y el cloud computing no son el futuro, son el presente, ya están en nuestros celulares, en las apps que usamos para pedir comida, en los sistemas de facturación y en los algoritmos que personalizan ofertas. Y si logramos que más pymes como esta panadería de barrio, el restaurante de confianza o nuestro lugar de comidas y bebidas favoritos usen estas herramientas de forma inteligente, entonces estaremos creando un ecosistema empresarial más eficiente, competitivo y humano e integral. Porque al final no se trata de reemplazar el trabajo humano con máquinas, sino al contrario, de liberar el potencial humano con ayuda de la tecnología. Este sería mi trabajo de investigación. Muchas gracias. Estoy a su disposición en caso de que tengan alguna pregunta o algún comentario acerca de este trabajo de investigación.